6:49, estamos de vuelta con más de Primera Página. Recibimos a esta hora en el estudio a nuestro primer invitado esta mañana. Se trata del embajador Julio César Pineda, abogado y amplio conocedor del conflicto en Medio Oriente. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, embajador. Bienvenido. Gracias, porque esta hora es temprano para nosotros. Siempre tenemos el programa después de la tarde. Y además una forma de orientar a las personas ante lo que ha sucedido este fin de semana en Medio Oriente, esta escalada muy preocupante entre Israel e Irán con los ataques lanzados por Teherán, que ha justificado esta respuesta a lo que sucedió en su consulado en Damasco, un edificio anexo que fue un ataque atribuido a Israel. Lo que llama la atención, embajador, y quiero que usted nos lo explique, es que Irán justificó este ataque con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y que considera legítima defensa de los estados cuando una sede diplomática es atacada, como lo considera Teherán. ¿Cómo podemos exponer esto? No, la primera observación es que afortunadamente se hace mención de la Carta de Naciones Unidas, que es un documento que se ha venido respetando, aunque no con la eficiencia que quisiéramos todos, pero da margen a la negociación. Irán argumenta que efectivamente, siendo un lugar diplomático, un consulado y estando en Siria, para ellos es territorio iraní y lo consideran que es una medida de defensa. Sin embargo, Irán lo hizo prudentemente. La situación está tan grave porque Irán tiene una expresión política, una especie de arco chiita, que es la división del Islam, que abarca, empezando en Irán, pasa por Irak, está en Siria, con el gobierno de Siria, aunque es mayoría sunita, y llega inclusive el arco hasta el Líbano con Hezbollah. Y en el problema del grupo palestino Hamas después del ataque terrorista que hizo contra Israel y la respuesta de Israel, que por cierto Naciones Unidas llama también ya a un cese de fuego, la situación anoche, el sábado en la noche estaba muy tensa porque cualquier ataque de Israel con una respuesta militar hubiera desencadenado un conflicto que no iba a ser regional nada más, sino mundial. Irán tiene la capacidad misilística y con drones de atacar a Israel como lo hizo, pero sabiendo también que Israel tiene una especie de capa de protección de acero, un techo de acero. Desde el punto de vista estratégico, Irán se esperaba que Israel igualmente interceptara la mayoría de los lanzamientos como lo hizo. De hecho, no hay ninguna víctima. Yo creo que es un juego tipo ajedrez, en el sentido de que Irán tiene su pueblo, que sobre todo el sector más radical, que quería un castigo a Israel, aun cuando la alta dirigencia sabe que una guerra con Israel es terrible porque Israel tiene misiles, pero también con armas atómicas. Y en 10 minutos un misil estaría entre Jerusalén y Teherán y sería la destrucción total del Estado Islámico que no quisieran perder ellos. Entonces, pero por otra parte Israel también sabe que entrar en el conflicto pudiera tener el apoyo de Rusia y de China en el fondo, y que sería entonces una inclusión también directa de Estados Unidos, que tampoco quiere una guerra en el Medio Oriente como lo quiere China. Entonces China ha hecho un factor de freno a cualquier actitud de Irán, y Rusia incluso, que tiene su guerra en Ucrania, no quiere complicarse en el Medio Oriente. Entonces, el cuadro internacional era muy delicado porque las guerras se sabe cómo terminan, pero no cómo empiezan. Y la situación era muy grave, toda la prensa internacional, estaba leyendo yo los diarios más importantes del mundo, casi que tenía una interrogante de que a lo mejor una respuesta israelí violenta, misilística y más nuclear, eso sí habría un conflicto que sería la Tercera Guerra Mundial, que las dos anteriores, la primera y la segunda, en 1919, en 1945 terminó, la segunda fueron con armas convencionales, y esta sería la primera vez que tendríamos armas atómicas o de destrucción masiva. ¿Se cree que Israel está evaluando responder a este ataque del fin de semana, aunque el presidente Joe Biden le ha dicho directamente a Netanyahu que no lo haga para no agravar las tensiones? Yo también quería preguntarle, embajador, sobre la posición de los países árabes que estuvieron presentes durante la incursión del fin de semana. Irán es una república persa de mayoría chií, pero están sus vecinos que son países árabes de mayoría suní. Jordania fue clave en la intercepción de los misiles hacia Israel. Ayudó a Israel a interceptar los misiles que pasaban sobre sus cielos, y esto se interpreta como una forma de apoyo indirecto al Estado hebreo después de los acuerdos de paz firmados y todo eso. También entra allí Arabia Saudita, que pasaba misiles que venían desde el Yemen en el sur. ¿Cómo se analiza los aspectos principales? Es que hay factores locales muy complicados. En el caso del Yemen están los hutíes, que son también de tendencia chiita, apoyados por Irán. Está el Hezbollah en el Líbano, que es también un grupo muy armado, con poder político, que está también con Irán. Y está el arco iraní, como decíamos, que viene de Irán, viene por Siria, por Irak y por Líbano, Hezbollah. Pero Irán hasta ahora estaba atacando a Israel, pero indirectamente,
con grupos que están obedeciendo a la línea de Teherán. Pero Israel sabe que un ataque definitivo sería terrible, no solamente para Irán y para Israel, sino que los árabes sunitas que temen a Irán, por eso fue la guerra de Saddam Hussein, lo frenó, alimentaron a Saddam Hussein para frenar al Ayatollah Khomeini y a todo su grupo. Israel sabe que, Irán sobre todo sabe que una guerra podría ser terminada para ellos, terminal, porque Israel tendría armas nucleares, muy fácil llegar a Teherán. Teherán también tiene un armamento muy poderoso, y entonces el equilibrio se rompería, y ahí estarían implicados todos los países, incluyendo el petróleo, que es uno de los motivos religiosos. Religión y petróleo ahí se combinan y son los que crean más problemas. Por eso Jordania, y en el caso también de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, todas estas monarquías del Golfo que son sunitas, temen, por supuesto, no tienen una fraternidad con Israel, pero están en proceso de hacer sus relaciones diplomáticas, que a raíz de lo de Hamas se han roto, pero tienen temor de que un ataque masivo iraní no sea solamente sobre el Estado de Israel, que es pequeño, sino que las consecuencias vayan a otros estados árabes. Entonces, por ahora hay una especie de reagrupamiento de fuerzas donde Israel ve con cierta simpatía, y lo mismo ve en Israel, el mundo islámico, pero sunita, que es la mayoría, porque el 80% del mundo son sunitas y un 20% son chiitas. Pero en Irán tenía también que satisfacer a su base radical, que quería un castigo, y dado que Israel había golpeado a un centro diplomático, territorio de Irán, ellos tenían que dar una respuesta. Sin embargo, yo creo que están manejándose con mucha prudencia y no pasará de esto. El Consejo de Seguridad se pronunciará nuevamente, la diplomacia sigue activa, las Claro, pero conversaciones. pareciera que la guerra fuera más rápido que la diplomacia. ¿No se evidencia en este momento una clara ruptura en el sistema internacional y esa ineficiencia de no poder evitar nuevas guerras como lo que está pasando? Es decir, la diplomacia bilateral es más efectiva. Están conversando y ellos están hablando con Qatar, inclusive Jordania tiene una línea muy moderada, pero la diplomacia internacional multilateral se ha fracasado. O sea, Naciones Unidas prácticamente, como no tiene una especie de armamento o de fuerza que la defienda, cualquier tesis que aplique, no tiene un ejército mundial, los cascos azules intervienen solamente en situaciones de emergencia. Entonces, la situación se ha complicado muchísimo porque no hay un organismo internacional que pueda juzgar. Los árabes tienen su liga árabe, pero son árabes, casi todos son mayoría sunita. Persia tiene o Irán tiene su propia alianza con muchos grupos chiitas, que no son gobiernos, salvo la mayoría en Bahrein y en Irak. Entonces la situación tiene causas religiosas, tiene causas estratégicas y tiene causas económicas. El petróleo, Arabia Saudita es el primer productor de petróleo, Irán es el segundo. Israel tiene un gran desarrollo tecnológico, no tiene petróleo, pero es uno de los estados más desarrollados del Medio Oriente. Ahí se impone, como han dicho moderados en Israel, la necesidad de tener dos estados independientes y soberanos, como se votó en Naciones Unidas, de manera que Israel tenga su soberanía, esté segura de cualquier ataque de grupos radicales, sobre todo palestinos o pro-iraníes, y que los palestinos tengan su estado. Irán tendrá que ser un factor fundamental, pero más que en la geopolítica mundial, para Irán es muy importante por ahora la protección del pueblo palestino y su radicalismo. Recuerden que es la única teocracia del Medio Oriente, ni siquiera Israel es una democracia plena, y en el caso de los países árabes son monarquías, pero yo creo que ya podemos dar con tranquilidad la sensación y también el análisis de que no va a pasar más, que no habrá una guerra internacional, que el mundo seguirá en esta especie de situación de equilibrio, donde es un juego prácticamente, donde Naciones Unidas desgraciadamente no puede hacer mayor cosa, porque si tuviéramos unas Naciones Unidas poderosísimas, ya hubiera mandado a su gente y hubiese llamado con sanciones o con presencia militar. Lo cierto es que en el caso de Venezuela, todo esto influye también, porque Sí. estas situaciones ponen el petróleo a valer cada vez más. A Rusia también lo beneficiaría. Y a Rusia también lo beneficia, sobre todo por la producción de petróleo y gas. Con Rusia, claro, hay la sanción y el mercado está complicado, pero en el caso de Venezuela tiene que jugar con muchísimo equilibrio, dado que el petróleo sigue siendo factor esencial, desarrollarlo internamente mucho más y vender en los mercados internacionales y ser prudente. Yo creo que es un tiempo de una diplomacia serena, no radical, observar como hacen muchos países como Claro. Brasil o como lo está haciendo México, con mucha prudencia en el caso, porque también hay comunidades aquí judías y hay comunidades
árabes. ¿Cómo se vería eso afectado, las comunidades tanto islámicas como judías, al margen de lo que sucede en el campo bélico? Mira, yo ayer tuve una sensación muy agradable. Yo estuve ayer en el foro que hubo en la fiesta de la comunidad libanesa y coincidí ahí con algunos amigos iraníes también y estaban también algunos amigos judíos. O sea, es una de las cosas bonitas en América Latina y en Venezuela, ese diálogo entre religiones, entre culturas. Y ojalá que no se rompa ese equilibrio, porque también son temas nacionales que afectan y las minorías muchas veces que están en el exterior están implicadas. Lo cierto es que tenemos que dar el ejemplo en los medios de comunicación de una actitud prudente, de equilibrio, y por supuesto en el gobierno también que tenga una actitud de mucha prudencia. Afortunadamente en Venezuela vemos ese encuentro y esa coexistencia que además ha tenido décadas en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, esta muchísimas mañana, gracias. embajador. Siempre es agradable venir a un programa donde uno estuvo hace años aquí Así manejándolo es. también y ver que los alumnos están superando a su maestro. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros que nos acompañe. Hoy el embajador Julio César Pineda ampliando lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, la confrontación que se dio este fin de semana entre Irán e Israel. Por ahora nos dice que no se espera una guerra de amplio alcance. Esperemos que así sea y que la diplomacia haga su trabajo y evite cualquier escalada grave que además perjudica a millones de personas. 7 en punto de la mañana, hacemos la pausa y después de comerciales más de su primer punto informativo, Primera Página.